personas que tienen una adicción y tienen esa adicción. Y paran con esa adicción y no necesariamente van a otra, ¿no? Lo que pasa es que hay en el cerebro centros de búsqueda de alguna sustancia y hay centros de recompensa. Son como dos centros que se activan, que son distintos. Y en algunas personas hay un déficit químico de modo tal que son adictas a una cosa y son adictas a varias. Entonces van pasando... O sea, si deja una, busca el cerebro otra. Sí. La primera pregunta dice, desde el punto de vista psicológico, ¿qué son las adicciones y cómo se definen? Las adicciones son conductas reiterativas que en primer lugar aparece como una conducta que la repito varias veces. Pero a veces yo me doy cuenta que esa conducta no la puedo cambiar. Y yo digo, pero si esto es una pavada, ya voy a poder cambiarla y ya voy a poder salirme de esto. Pero pareciera ser que yo trato y no puedo. Lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir una y otra vez. Entonces pareciera ser que ya deja de ser una conducta que la puedo cambiar cuando yo quiero. Y cuando me doy cuenta que la quiero cambiar y no puedo, me empiezo a ocupar. Y entonces pasa de ser una conducta netamente en la acción, valga la redundancia, conductual, para pasar a ser algo que afecta a la psicología, que afecta al organismo, que afecta a nuestro cerebro, porque ya no lo podemos manejar. Por lo tanto, pasa a ser algo más bien biológico. Y si sumamos una conducta que no la puedo llevar a cabo más lo biológico, entonces ya empieza a ser una respuesta compulsiva de nuestro organismo basado en lo conductual. ¿Se entiende? La otra pregunta es si existen similitudes entre las personas que tienen este tipo de adicciones. La respuesta es sí. Las estructuras de personalidad se basan en 3 tipos: la neurótica, la personalidad limítrofe y la personalidad psicótica. La mayoría de las personas tenemos la primera conducta, que se llama conducta de neurosis, es una estructura neurótica que vamos resolviendo nuestro conflicto existencial a través de distintas acciones que vamos haciendo permanentemente y que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa? Esto, por lo general, se da en personas neuróticas pegaditas casi a lo límite. Entonces, acá es donde nosotros aparecemos con estas dificultades. Son personas por lo general tímidas, son personas que no se abren al mundo, por lo general que no comparten lo que les está pasando, que sufren muchísimo para adentro, que tienen una familia que no es responsiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no ven las necesidades del niño. Entonces el niño crece con una familia que no se compromete en la crianza real. Es decir, a veces el bebito necesita que la mamá le dé la teta y lo cambia. A veces necesita que lo bañe y le da la teta. Entonces no es una responsividad, es decir, no hay una correlatividad entre lo que el nene necesita y lo que la mamá le da. Entonces va creciendo con esa inseguridad de estar ahí afuera en el mundo y se agarra de alguna manera de alguna adicción, entiéndase esto por una conducta compulsiva y o reiterativa, que no puede dejar de hacerla. ¿Por qué? Porque este tipo de conducta le trae alivio. ¿Se entiende? Cuando él va en búsqueda de esa mamá, que esa mamá no lo comprende, él crece desde este lugar. Y esa conducta adictiva le genera alivio. Es como si fuese el chupete del bebé, del nene. ¿Se entiende? Respecto a la otra pregunta donde dice si hay una base para tratar personas con adicciones, sí. Y básicamente lo más importante que estas personas puedan entender que tienen un problema, mostrarles este problema, mostrarles cómo está construido en su cabeza y cómo se puede romper. Y claramente esto se entrena. Hay distintos abordajes desde la psicología. Cada una de las teorías psicológicas plantea un estilo diferente. Por ejemplo, existe el psicoanálisis, que el psicoanálisis lo que dice es que el paciente tiene que hablar. Y desde ese hablar se llama la cura parlante. En algún momento va a decir algo que el terapeuta va a pesquisar y a partir de ahí puede elaborar algo.
Hay otra escuela que se llama la cognitiva conductual, que lo que hace es darle instrucciones al paciente, darle herramientas concretas: camina 3 cuadras, toma agua, cuando estés con esta necesidad llama a tu mejor amigo. Y trabajamos desde la Gestalt, que es el enfoque que yo trabajo con la unión de ambas, en donde lo primero que hacemos es mostrarle al paciente que tiene esta dificultad. Y de la única manera que nosotros podemos abordar este conflicto es cambiando la manera en que nosotros vemos este conflicto. Si yo cambio de manera de mirarlo, me voy a dar cuenta para qué lo hago. Y cuando me doy cuenta que este para qué es algo que no me llena el alma, empiezo a buscar otras opciones, ¿sí? La otra pregunta, sí, la respuesta es sí, se pueden terminar los motivos, porque de alguna manera, si yo digo que no se terminan, es como causa-efecto. O sea, porque yo tuve esta familia, voy a tener tal adicción. Nosotros desde la Gestalt nos paramos en que nosotros co-construimos nuestra vida desde lo que nosotros elegimos. Entonces, claramente, cuando nosotros vemos, sacamos la radiografía de que nosotros estamos viviendo de esta manera, depende de nosotros cómo enfrentemos y cómo, qué lugar le demos a esta sensación o esta necesidad o esta conducta que básicamente, cuando se sostiene por un tiempo, se transforma en una enfermedad y que sí o sí se necesita ayuda para salir. La otra pregunta era si hay varias maneras de evitar caer en adicciones. Por lo general nosotros hablamos de un ambiente protegido, es decir, si yo tengo mis compañeros que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva o que toman algún tipo de alcohol o que hacen alguna conducta de bulimia, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, o que se ahogan o que tienen anorexia, claramente me estoy pegando a ese grupo de gente en donde lo más probable para poder ser un par y aceptado lo copie. Por eso lo más importante acá es sacar la radiografía de mi vida, dónde estoy parado, y darme cuenta de eso me va a llevar a mí rápidamente, por lo menos a mirar. Después me doy cuenta cómo voy a generar este cambio, ¿no? De lo contrario va a ser prácticamente imposible salir de ahí, porque no nos olvidemos que la conducta compulsiva y recurrente hace que yo me sienta aliviado, ¿se entiende? Bueno, en primera medida, con respecto a las adicciones, lo primero que se me viene a la mente es que, bueno, obviamente no es nada bueno y no considero que no hay ninguna adicción que sea buena. Básicamente porque de alguna manera nos engaña creyendo que nosotros tenemos el control de la adicción y en realidad la adicción nos controla a nosotros, ya sea el cigarrillo, sean las drogas, el alcohol, cualquier tipo de adicción. Muchas veces caemos en la falacia de creer que nosotros controlamos y en realidad nos controlan a nosotros. Bueno, el primer paso para poder superarlas, para todo aquel que tenga una adicción, tiene que ver con el reconocer que realmente la adicción nos tiene a nosotros. Desde mi mirada, las adicciones son una conducta reiterativa que tiene que ver con la incorporación de algún producto en forma constante y de manera abusiva. No necesariamente tiene que ser a través de la ingesta, sino que también puede ser algo material. Y también considero que muchas veces surgen como un refugio emocional. Mal utilizado, por supuesto, porque la gestión de emociones pasa por otro lado. Entonces, por eso digo, mal utilizado como un refugio emocional. Bueno, las adicciones son conductas, por ejemplo, repetitivas, que no se debe hacer porque le hacen mal al cuerpo, a la persona, como la droga, el cigarrillo, el alcohol, etcétera, etcétera. Canorexia, la obsesión por el bronceado. ¿Estamos de acuerdo? Que todos queremos estar saludablemente morenos, y es algo bueno, porque los rayos de sol, los rayos ultravioleta, tomados con muchísima precaución, suben las endorfinas, nos liberan el buen humor y nos dan pues la sensación de euforia. ¿Qué pasa cuando esto se convierte en una obsesión? Entonces hablamos de un trastorno.
Hablaremos del trastorno de tanorexia. La tanorexia es la obsesión por estar siempre morenos, pero esto se engloba dentro de un trastorno aún mayor que se llama trastorno dismórfico corporal, es decir, no estar de acuerdo, conforme con alguna parte de nuestro cuerpo. La dismorfobia puede ser que no estés de acuerdo pues, con una parte de con la nariz, pues, con los muslos, con el vientre, etc. En este caso, los tanoréxicos lo que no están conformes nunca es con su nivel de bronceado, es decir, para ellos siempre están pálidos. Hay también, por lo tanto, una imagen distorsionada de sí mismos, es decir, ellos se están viendo más pálidos que los demás. ¿En qué tipo de personas suele pasar este tipo de problemas? Bueno, pues en personas, primero, que tienen muy poca autoestima. Segundo, personas que necesitan la valoración de los demás. Hay una especie de competición para ver quién está más moreno. ¿Y qué les produce el hecho de no poder estar mucho más bronceado que otra persona? Pues les puede producir unos trastornos importantes de ansiedad, de depresión, incluso hablamos hasta de dependencia de ese tomar el sol o bien, en caso de que no haya sol, los rayos UVA, porque hay un síndrome de abstinencia al disminuir esas endorfinas que produce el tomar constantemente el sol. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos hacer con este tipo de personas? Hombre, en primer lugar, tener en cuenta que normalmente tienen un trasfondo de algún tipo de trastorno. Suele ser un trastorno depresivo, un trastorno somático, un trastorno incluso obsesivo-compulsivo, porque llegan a obsesionarse, pues eso, hasta el punto de dejar de comer, de dejar un poco las obligaciones diarias con tal de poder aprovechar el mínimo rayo de sol o, en el caso de que no exista el sol, pues los rayos UVA. Y por lo tanto es un trastorno importante que debemos de abordar multidisciplinarmente. ¿Por qué? Porque puede haber, como todos ustedes saben, y esto está en todas las publicidades y en todas las informaciones médicas, trastornos cutáneos importantes. El melanoma está introduciéndose cada vez más. Ese abordaje tiene que ser, por lo tanto, por un dermatólogo que valorará las lesiones que podáis tener y por un psicólogo que valorará esos trastornos que os subyacen debajo de esa obsesión por estar tan morenos. I'm gonna love you.